Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3180-2015, formado por amparo en única instancia promovido por Baudilio Elionet Hichos López, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general adjunto dará lectura a la relación del acto reclamado, a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En este amparo en única instancia, el acto reclamado es la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de 8 de julio de 2015, dentro del expediente antejuicio 257-2015, por medio de la cual se le dio trámite a la solicitud de antejuicio promovida en contra del señor Baudilio Elionet Hichos López y presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, y a su vez designó como pesquisidor para conocer del mismo al magistrado Carlos Enrique Rodríguez Mesa, vocal segundo de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La petición de fondo es que al dictar sentencia se otorgue el amparo definitivo que se solicita contra la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia a. Se suspenda definitivamente la resolución señalada como acto reclamado de fecha 8 de julio de 2015, por medio de la cual se le dio trámite a la solicitud de antejuicio promovida contra el amparista y presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y en la cual a la vez se designó como pesquisidor para conocer al magistrado Carlos Enrique Rodríguez Mesa. B. Se deje sin efecto todo lo posteriormente actuado, es decir, cualquier actuación que hubiese causado como consecuencia de la admisión a trámite del antejuicio promovido en contra de la ahora amparista. C. Se ordena a la autoridad reclamada que emita la resolución que corresponde conforme a derecho, rechazando las diligencias de antejuicio promovidas en contra del amparista por estimarse espurias al no tener base sino en pruebas ilegítimamente obtenidas, y que se condenen costas a la entidad recurrida. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que resienten en el acto reclamado en el amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien es solicitante de la vista pública, por medio del mandatario judicial especial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal. Muy buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales. La Comisión Internacional contra la Impunidad, en su condición de querellante conjunta con el Ministerio Público, donde solicitó que se autorice la investigación penal en contra del diputado Baudilio Hichos López, se permite discorrer el traslado de la presente audiencia pública en los siguientes términos, de una vez manifestando que nuestra petición no es nada diferente a que se deniegue la solicitud de amparo interpuesta por el señor diputado Baudilio Hichos López, por cuanto no se ha causado agravio alguno. En la acción de amparo formulada o presentada en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, exactamente la resolución del 8 de julio del año 2015, el amparista considera que se le han violado una serie de derechos, los cuales de forma muy precisa señalaremos por qué no se ha transgredido ese derecho. Lo único que hizo la Honorable Corte Suprema de Justicia fue cumplir con su mandato constitucional y lo que establece la Ley de Amparo y Antejuicio, y dar trámite a la solicitud conjunta presentada entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad para que la Corte Suprema de Justicia, luego de agotar el trámite pertinente, decidiera si había lugar o no lugar a la formación de antejuicio en contra de este diputado, es decir,
que la Corte Suprema de Justicia decidiera si se podía autorizar al Ministerio Público para adelantar investigación criminal en contra del mismo. Lo que la Corte Suprema de Justicia hizo fue nada diferente, ordenar dar un trámite. ¿El trámite cuál era? Designar un juez pesquisidor para que el juez pesquisidor adelantara las pesquisas pertinentes, rindiera un concepto y la Corte Suprema pudiera determinar si había lugar o no lugar a la formación de antejuicio. En estricto sentido, las autoridades judiciales de Guatemala ya han señalado que la solicitud de antejuicio no es un proceso, es simplemente un trámite previo a un proceso que ya es en sí la investigación que autorice la Corte Suprema de adelantar en contra de esa persona que desde el punto de vista constitucional está protegida por el fuero para no ser investigado de forma directa sin previo haber agotado ese procedimiento. Dentro de los agravios que supuestamente señala la persona que interpone el amparo como materia de violación constitucional, está señalando el derecho a la libertad y la igualdad. El derecho a la libertad y la igualdad significa que a las personas se les da un trato igual y los iguales se tienen que mirar entre sus pares. ¿Qué fue lo que se hizo en el caso de la petición formulada por el Ministerio Público de la Comisión? Que se solicitó un antejuicio. ¿Por qué se solicitó antejuicio? Porque la persona está contenida como diputado de la República de Guatemala y como diputado tiene derecho a que se le pida antejuicio antes de una investigación. Con esta simple expresión significa que no se está violando el derecho a la igualdad porque se le está dando el trato igual que se le da a los diputados del Congreso de la República de Guatemala cuando son solicitados que se les someta a una investigación criminal. Investigación criminal que es para el futuro, no es en sí con la petición de antejuicio. Dice que se le está violando el derecho de defensa. Lo que menos está haciendo es violando el derecho de defensa, porque precisamente al hacer la petición de antejuicio es garantizar la plenitud de sus derechos, entre estos el derecho de defensa. Y cuando la persona en contra de quien se solicita el antejuicio está interponiendo acciones de amparo, no solo esta acción de amparo, sino acción de amparo que esta misma Corte tuvo la oportunidad de conocer contra la decisión del juez, 11º penal de instancia, en contra de la decisión que él mismo tomó de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, es una señal clara del ejercicio del derecho de defensa. Cuando esta persona, Ichus, el diputado Icho López, interpone una acción recusando al juez pesquisidor, es también un legítimo ejercicio del derecho de defensa. Consecuentemente, no entendemos cómo se puede estar violando el derecho de defensa. Lo que la Corte Suprema de Justicia hizo fue precisamente ajustarse a lo que la Constitución Nacional manda, a lo que la Ley de Amparos ordena para garantizar plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La Corte Suprema de Justicia era su obligación, como ya lo dijimos, designar un juez pesquisidor y ahí garantizó el debido proceso del derecho de defensa. Habla también como una posible violación la inviolabilidad del derecho de comunicaciones. Mucho se discutió al principio con la creación de la posibilidad de interceptar las comunicaciones, que existía una violación al derecho de comunicaciones porque el derecho de comunicación era privado e inviolable. Esta misma Corte Constitucional ya señaló expresamente cómo si es posible escuchar las comunicaciones, pero resulta, honorables señores magistrados, que en ningún momento el Ministerio Público ha solicitado interceptación de las comunicaciones del diputado Baudilio Icho López. Lo que el Ministerio Público hizo, y se señaló claramente al momento de hacer la solicitud de antejuicio, es adelantar una investigación contra gravísimos actos de corrupción que existen al interior del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, investigación que está judicializada bajo el control del juez sexto penal. Y ahí se solicitó al juez competente, previo el cumplimiento de los requisitos legales, la interceptación de un número telefónico correspondiente a un funcionario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que no está amparado por fuero constitucional o legal alguno. Distinto es que el diputado Baudilio Icho López tuvo comunicaciones telefónicas con ese funcionario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
es una situación completamente diferente a que se afirme que sus comunicaciones le fueron interceptadas y consecuentemente se está violando su derecho a la correspondencia. La ley señala cuando se considera que hay un hallazgo para que se solicite la interceptación de la otra línea telefónica. En este caso no hubo ningún hallazgo especial, sino simplemente un normal desarrollo de comunicaciones que cumplían de forma eficiente para el Ministerio Público en su investigación con lo que era el objeto de la investigación y lo que fue el objeto o fundamento para la solicitud de la interceptación de las llamadas telefónicas de una persona diferente, Francisco Cortés Bocaletti, que no tenía ninguna prerrogativa ni fuero alguno. Habla también de una presunta violación de las prerrogativas de los diputados. En ese campo, lo que la Constitución Nacional está diciendo es que se protege a los diputados precisamente para que no hayan solicitudes espurias o maliciosas en contra de los diputados, y esta Corte Constitucional ha sostenido que además de eso es para garantizar el normal desarrollo de la función pública que cumple un diputado al Congreso de la República de Guatemala. Observemos que lo que la Constitución Nacional, y así lo entendemos, está protegiendo es la función como diputado, para que no se hagan imputaciones que no tengan fundamento y que tengan como fin simplemente impedir la función y actos que desarrolla en cumplimiento de su actividad propia como diputado del Congreso de la República de Guatemala. En este caso sí queremos llamar la atención especial de esta honorabilísima Corte Constitucional para que se estudie y se señale si lo ejecutado por el señor diputado Baudilio Icho López fue una acción propia como diputado del Congreso de la República de Guatemala o si simplemente se trata de una acción meramente particular que no tiene que ver absolutamente nada con el cumplimiento de su función como diputado del Congreso de la República de Guatemala. Es una situación que sería importante que la Corte lo valore y lo analice precisamente para evitar que se condicione en ciertos momentos al Ministerio Público a tener que solicitar ante juicios cuando las acciones ejecutadas por las personas con fuero constitucional no corresponden en debida forma a la protección constitucional que se le está dando, ni tampoco se permita que se haga un indebido uso de la figura del amparo constitucional, que como ustedes lo conocen, honorables magistrados, tiene unos propósitos bien establecidos en la propia Constitución y que son propósitos verdaderamente de proteger derechos fundamentales y protegerlos con un elemento preventivo o un elemento restaurador, o sea que la ley exige y la propia Constitución lo exige, y así se ha señalado en diferentes jurisprudencias de esta honorable Corte Constitucional y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual citaremos simplemente el caso MAC y repetido en el caso de las dos R's, en acciones en contra del Estado de Guatemala, donde se señaló cómo las acciones de amparo constitucional se están utilizando más para entorpecer el desarrollo de las acciones de investigación que verdaderamente para proteger derechos constitucionales, porque cuando se hace un uso indebido de la acción de amparo, se pretende simplemente entorpecer la acción de la justicia y buscar la impunidad a través de una simulación de violación de derechos fundamentales. En conclusión, la Corte Suprema de Justicia, en el acto que es motivo de amparo, 8 de julio de 2015, lo único que hizo fue cumplir lo que señala el mismo artículo 204 de la Constitución Nacional, donde señala que los jueces tienen que estar sometidos al imperio de la Constitución Nacional. Cuando la Corte hace una conjugación entre lo contenido en la Constitución Nacional con base en la figura de la protección de amparo a los diputados y lo contenido en la ley de antejuicios, ¿qué estaba haciendo? Simplemente garantizando el derecho a la legalidad, que sí es un derecho fundamental. ¿Qué más hizo la Corte Suprema? Garantizó los derechos fundamentales de esa persona. ¿Qué más hizo la Corte Suprema? Dio primacía a la Constitución Nacional y siempre sujetó la ley al contenido de la Constitución. Si la Corte Suprema actuó en observación de estas premisas, no hubo violación alguna de derecho constitucional.
No existe, en consecuencia, el agravio que señala la parte accionante en la petición de amparo para que se le proteja derecho alguno. Los derechos se protegen cuando los derechos han sido vulnerados, si hablamos de una función reparadora, o cuando hay una amenaza inminente de causar un daño grave e irreparable a la persona, cuando hablamos de la función preventiva. Si no estamos en este marco de uso del amparo como elemento de prevención ni elemento reparador ante la ausencia de un agravio de causación de daño a la persona que solicita el amparo, consecuentemente esta Corte no puede tomar una decisión diferente a negar las pretensiones del accionante señor Baudilio Icho López, y así se lo solicitamos a esta honorable Corte para que lo declare en sentencia definitiva. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a través del abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Muchas gracias. Muy buenos días a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a los sujetos procesales que intervienen en esta vista pública, así como al público que acompaña. El Ministerio Público, al apersonarse en este proceso constitucional, lo hace con el principal propósito de dar cumplimiento a la función que estipula la Constitución Política de la República, en el sentido de que como auxiliar de los tribunales de justicia debemos velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El Ministerio Público, al pronunciarse específicamente de la acción de amparo intentada, considera que el mismo debe ser denegado por la inexistencia de los motivos que harían prosperable la acción constitucional de amparo. Como ya indicó la persona que me antecedió en el uso de la palabra, un requisito fundamental para el planteamiento de la acción constitucional de amparo es que exista un agravio que esta Corte podría restaurar en caso de que existiera alguna de las vulneraciones que denuncia. Al percatarnos en ese escrito de interposición de la acción de fecha 22 de julio del presente año, lo que podemos observar es la misma situación que ya observó esta misma Corte de Constitucionalidad cuando conoció en apelación de sentencia de otra acción constitucional de amparo. En aquel caso se atacó una resolución de fecha 18 de junio del año 2015, mediante la cual el juez 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente se inhibió de conocer en cumplimiento de lo que estipula la propia ley en materia de antejuicio. En el presente caso reclama en contra de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo único que hizo la Corte Suprema de Justicia es advertir que los hechos por los cuales el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron una denuncia ante los tribunales es porque los hechos podrían revestir características de ilicitud y no se trataba de una situación ilegítima, una cuestión política o espuria, razón por la cual designó al juez pesquisidor Carlos Patricio Rodríguez Mesa, y no como indica el amparista cuando indica Carlos Enrique Rodríguez Mesa. El nombre correcto de la persona es Carlos Patricio Rodríguez Mesa. Además de reclamar esta serie de situaciones implícitas en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que constituye el acto reclamado, hace otra serie de reclamaciones. Hace la advertencia de que existe ilegalidad en las interceptaciones telefónicas por dos motivos básicos. En primer lugar, porque no existe reporte de hallazgo inevitable, y en segundo lugar indica porque él, como diputado al Congreso de la República, gozaba de una prerrogativa de la cual disfruta hasta el momento porque tiene la calidad de diputado y el trámite de antejuicio no ha finalizado, sin advertir lo siguiente: la investigación que el Ministerio Público había iniciado en aquel entonces se dirigía en contra de funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Llamamos hallazgo inevitable, ¿quién es más que ustedes para saberlo? Cuando se está realizando una investigación y en el curso de la misma nos encontramos con cuestiones que no son objeto de la misma. En el presente caso no podemos hablar de un hallazgo inevitable porque la investigación inicial de la Fiscalía estaba dirigida a verificar actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En ese sentido, las acciones que el Ministerio Público le reprocha a otras personas con quienes tuvo relación telefónica el señor Baudilio Elinoet Icho López revisten esas características.
En segundo lugar, debe de quedar claro de que en ningún momento estuvo interceptada la línea telefónica que tenía en uso el señor Baudilio Elionet Hichos López. En ese momento estaba interceptada la línea telefónica del señor Francisco Cortés Bocaletti. Y con esa persona pues tuvo interacciones telefónicas el señor que hasta este momento es diputado al Congreso de la República, como reitero, y el Ministerio Público, al contrario de lo que se indica en el escrito de interposición de amparo, cumplió con los presupuestos que estipula el Código Procesal Penal, porque en cuanto a él, el Ministerio Público se abstuvo de realizar persecución penal. Presentó la denuncia correspondiente ante los tribunales como lo estipula la ley en materia de antejuicio y continuó la persecución penal en contra de otros coimputados, es decir, se cumplió con las estipulaciones del Código Procesal Penal. Hace referencia además que existe inconstitucionalidad porque la Ley contra la Delincuencia Organizada estipula en los artículos 53 relacionado con el 47 del mismo cuerpo legal que son inválidas las interceptaciones telefónicas cuando ha existido una vulneración constitucional. En el presente caso no ha existido ninguna vulneración constitucional, se respetó la prerrogativa de la que él goza. Además, si se considera por parte del peticionante de que las estipulaciones de la Ley contra la Delincuencia Organizada atinentes a las interceptaciones telefónicas son inconstitucionales. Sin embargo, esta Corte de Constitucionalidad o la Corte de Constitucionalidad en el año 2006 hizo un análisis de la legalidad de las interceptaciones telefónicas, razón por la cual para el momento procesal en que se encuentra la Fiscalía son válidas esas interceptaciones telefónicas. Y hablo del proceso penal porque es el proceso penal relacionado con coimputados de los que es de proceso del cual subyace la presente acción constitucional. Además, en el propio escrito de interposición de amparo se cuestiona con relación a unos informes de análisis policial que realizan investigadores policiales internacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, cabe advertir de que otro de los errores que contiene el escrito de interposición es que hace referencia al artículo 24 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ese artículo 24 pertenece al apartado de operaciones encubiertas, no de interceptaciones telefónicas. En el presente caso, la unidad del Ministerio Público encargada de la gestión de las interceptaciones, tal como lo estipula el Acuerdo Gubernativo 158-2009, fue la unidad de métodos especiales. El monitoreo lo realizó la División de Métodos Especiales de la Policía Nacional Civil. Es distinto y está confundiendo un informe de análisis posterior que hicieron investigadores policiales internacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Considera la Fiscalía, y hago propias las palabras que utilizó el abogado antecesor, que lo que se está pretendiendo aquí es desgastar la acción constitucional de amparo. Si bien es cierto, el derecho de defensa es una garantía constitucional, de la que pues, es una garantía inviolable, también lo es de que se está utilizando la acción constitucional de amparo como mecanismo para retrasar los procesos, porque como ya indiqué, fue planteada acción constitucional de amparo contra la resolución del juez 11º, mediante la cual se inhibió de conocer un proceso en contra de la persona. Se promovió acción de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia y además se recusó al juez pesquisidor, todo con el ánimo de no entrar a conocer el fondo del asunto. En ese sentido, el Ministerio Público considera que no existe el agravio que denunció, razón por la cual la acción constitucional de amparo promovida debe ser denegada a honorables magistrados. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.